Muy bien, vamos a analizar la propuesta de utilizar el software SCORM en un instituto de formación técnica y vamos a analizar las ventajas, el aporte que podría significar, así como las desventajas que esto también implicaría. En primer lugar, vamos a ver los aportes que implicaría utilizar el software SCORM. Nos permite trabajar la interoperabilidad, es decir, en la medida que los profesores o los encargados desarrollen aplicaciones o actividades o recursos pedagógicos, ese material se va a poder utilizar en otras plataformas. ¿Ya? Por ejemplo, se puede utilizar directamente en un sitio web, pero también se puede utilizar en plataformas como Moodle u otras. Y en la medida que las distintas plataformas tengan la interoperabilidad con SCORM, va a ser un sistema que, digamos, se puede llevar más allá de una primera instancia. El material es reutilizable en el sentido de que todas las actividades que se realicen se pueden descargar y se pueden trasladar a otras plataformas, se pueden guardar, se pueden respaldar de alguna manera y se pueden utilizar más, digamos, en otros lugares, en otros contextos y en otros momentos también. Y otra cualidad que tienen estas aplicaciones es que es un material adaptable o mejorable en el sentido de que una vez que se desarrolla una actividad, no necesariamente ahí termina el trabajo en esa actividad, sino que en cualquier momento se pueden hacer observaciones, se puede expandir la actividad, se pueden hacer modificaciones a la actividad, agregar módulos diferentes, etc. No es un trabajo que queda fijo y acabado necesariamente. Y por último, una de las características más interesantes es que es monitoreable, es decir, este estándar, este software, permite monitorear el desempeño de la persona del usuario final, es decir, el estudiante que realiza las actividades eh, va a registrar los movimientos que haga, es decir, los distintos intentos que realiza la actividad, el puntaje, los errores que tuvo, el porcentaje de acierto, etc. Entonces, esas son las características a favor de este software, lo que lo haría un aporte a la plataforma. Ahora, vamos a analizar también las desventajas que tiene. En primer lugar, el sistema de SCORM es relativamente complejo, no es tan amigable en comparación a otras aplicaciones que existen hoy en día, como por ejemplo H5P eh, o los mismos cuestionarios de Moodle. ¿Ya? Puede ser un poco complejo para la gente que no está habituada a trabajar con este tipo de software. También adolece de cierta rigidez en su estructura, en el sentido que hoy en día los usuarios, incluso los desarrolladores, muchas veces se les ocurren distintas maneras o distintos enfoques para trabajar las actividades y normalmente se preguntan, ¿se puede hacer tal y tal? Y en ese sentido SCORM tiene sus limitaciones, es un software relativamente antiguo, por lo tanto, y no se ha ido manteniendo en el tiempo, no se ha ido actualizando, diversificando, entonces puede que a algunos usuarios les parezca un poco rígido y limitante en cuanto a las posibilidades de las cosas que se pueden hacer, de las actividades interactivas que uno quisiera hacer, que nuevamente en comparación a otras plataformas, a otros software, puede ser bastante más limitado el caso de SCORM. Por último, como se mencionó, el SCORM es un software antiguo y en cierta medida obsoleto por el hecho de que existen distintas alternativas. Existen otros estándares, otras aplicaciones y otros software que tienen las ventajas en distintos ámbitos, en distintos puntos. Por ejemplo, dentro de lo que yo he investigado, H5P es un software o una plataforma también donde se pueden desarrollar actividades interactivas y el abanico de posibilidades es mucho mayor, mucho más extenso a lo que ofrece SCORM. También tienen sistemas de monitoreo y seguimiento, pero hoy en día hay que priorizar lo que se vea más amigable, lo que sea más moderno y lo que tenga más variedad y le permita a los profesores, a los educadores, poder plasmar sus ideas, poder plasmar los mecanismos que ellos puedan ingeniar para transmitir el conocimiento. Entonces, mi conclusión o mi opinión es que no debiera utilizarse SCORM porque sería limitarse a una estructura más rígida, quizás que en el tiempo ya no va a mantener la interoperabilidad, quizás las nuevas plataformas ya no lo van a considerar. Y por otro lado, la palabra clave es las alternativas que existen hoy en día. Moodle, de por sí, la plataforma ya ofrece una variedad de actividades o cuestionarios interactivos, pero además existen otras como JClick, H5P, que ya lo he mencionado, y seguramente
otras más que van a ir surgiendo, otras plataformas, digamos, de otras índoles, por ejemplo, lo que ya integra la realidad virtual, la realidad aumentada, que si uno comete el error de estancarse en algo que ya es relativamente antiguo y obsoleto, no va a poder aprovechar, ¿ya? No va a poder conocer o dedicar tiempo a esas otras alternativas. Entonces, en definitiva, considero que no es un aporte o lo que aporta es muy inferior, muy básico en comparación a lo que se estaría perdiendo, es decir, en comparación a las desventajas que tiene este sistema.